Hola de nuevo, mis queridos bricoleros. ¿Estáis pensando en comprar un taladro y no os decidís si comprarlo de cable o comprarlo de batería? Bien, pues en este programa os voy a decir ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos para que os ayude a decidiros. ¿Os interesa? ¿Os quedáis? Pues venga, dentro vídeo. Quiero hacer un vídeo muy sencillo pero muy práctico para que nos ayude con las principales características que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un taladro de batería o un taladro de cable, un taladro eléctrico. Y para eso me voy a basar en una gama media de bricolaje. Aquí tenemos un taladro de Ryobi, que sí que sería un taladro para mí de gama media de bricolaje. Y bueno, como no tenía de batería uno que fuera típico, pues os lo voy a hacer con con mi niña, que me acompaña en todos los trabajos que hago, que no es precisamente un taladro de gama media de bricolaje, esto es un taladro profesional, pero bueno, por el tamaño que tiene y por ciertas características me va a servir para explicaros un poquito esas diferencias. Y nos vamos a centrar en los puntos claves. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado el precio, por otro la velocidad, la potencia, la manejabilidad y comodidad en el uso y otras características que pueden tener o usos que le podemos dar que también sería importante tener en cuenta. Lo primero que hemos dicho ha sido el precio y en cuanto hayáis mirado un poquito en el mercado sabéis que la diferencia es bastante alta de un taladro eléctrico de cable a uno de batería, rondando el doble, quizás más. Es que yo de precios me lío mucho porque hay muchos modelos, pero la diferencia es importante. Después, en características más técnicas, pues estamos hablando de la velocidad, que sería algo importante, que la velocidad serían pues las revoluciones por minuto, cuántas vueltas da el cabezal en un minuto. Y ahí también podemos decir que hay en la misma gama bastante diferencia. Un taladro eléctrico, pues como este está en 2800 revoluciones por minuto, y de la misma gama uno de batería podría estar por la mitad, unos 1300, 1400, incluso menos. Otra cosa importante a tener en cuenta es la potencia, que en este caso yo a la potencia me estoy refiriendo a la fuerza que tiene a la hora de girar, tanto sea con una broca grande como con un tornillo grande que ejerza mucha fuerza y pueda seguir girando. No me estoy refiriendo a la potencia de vatios, que aunque está relacionado, muchas veces no tiene nada que ver los vatios de consumo con lo que serían los vatios de trabajo. Entonces, en este caso, pues también dependiendo de ciertas características, pues se miden en newton. Los taladros eléctricos aquí también en la misma gama siguen ganando a los taladros de batería, pero ya os digo que hay muchísimas diferencias dependiendo de las gamas. En cuanto al manejo y a la comodidad de uso, pues ya solo viendo el tamaño, pues está claro que son mucho más manejables y más cómodos de utilizar los taladros de batería. Tienen un tamaño más pequeñito, aparte de que el cable a veces nos incomoda más y también nos hace que tengamos más pereza a la hora de sacarlos y utilizarlos, eso es verdad. Pero una persona, por ejemplo, que no utilice
nunca o no haya utilizado un taladro eléctrico, pues le puede dar un poquito más de respeto. Y en cambio con uno de batería, pues se puede lanzar más a usarlo. Porque además ya no solo eso, sino que, por ejemplo, los gatillos se regulan muchísimo más, mucho mejor. Al tener menos velocidad también lo manejamos también con mucha más facilidad y puede ser una opción para alguien que no esté acostumbrado y se quiera lanzar al mundo fantástico y maravilloso del bricolaje. El cable luego además pues sabemos que hay veces que nos estorba, que no encontramos lugares donde enchufarlos o tenemos que andar con alargadores, etcétera, y al final pues también es un poquillo un engorro. Aquí claro, el problema es que la batería tiene un tiempo de uso pues determinado. Cuando se acaba, se ha acabado. Esto se puede suplir un poco si compramos un taladro que tenga 2 baterías. Eso es estupendo, porque así no tenemos ningún problema a la hora de que justo cuando lo vayamos a utilizar, pues tenga poquita batería y tengamos que estar esperando. Y si además es de carga rápida, pues muchísimo mejor. Pero luego también tenemos que tener en cuenta otros usos que se le puede dar. O sea, el taladro no es solo para taladrar, para hacer agujeros, nos pueden servir para otras cosas. Por ejemplo, para atornillar. Aquí, en el caso de atornillar, en este tipo, porque hay taladros eléctricos que son también atornilladores, pero por lo general un taladro eléctrico, pues aunque también nos sirve para atornillar porque tiene cambio de giro y regulación de velocidad en el gatillo, aquí le puedo dar a menos, más, y luego además puedo regular con el gatillo apretándolo más o menos. Aún así, no tienen la precisión que tiene generalmente un taladro de batería. El taladro de batería tiene la regulación mucho más precisa y luego además nos vamos a encontrar con que tiene par de apriete. Por ejemplo, en este caso, si lo pongo aquí, en este punto que viene el tornillo, pues yo puedo regularlo además para que el tornillo entre más o menos. O sea, con este par de apriete voy a conseguir pues que el cabezal, el mandril, que luego saque el todo, se pare con mucha facilidad, aquí casi no estoy haciendo fuerza, o que me cueste mucho más. Para meter tornillos que sean mucho más gruesos o en maderas más duras o metales, etc. Ahí tengo que hacer mucha más fuerza. No voy a forzarlo porque no quiero tampoco tener un percance, que no he terminado el vídeo. Algo que también tendríamos que tener en cuenta es si tiene o no percusión. La percusión es lo que utilizamos cuando tenemos que hacer taladros, por ejemplo, en paredes de ladrillo o cemento concreto. Y cualquier taladro eléctrico de este tipo, pues tiene las dos funciones: solo giro o giro con martillo, con percusión. En cambio, los taladros de batería, pues no todos tienen, por ejemplo, este sí tiene percutor, pero no todos lo tienen. Y también habrá que ver qué calidad, qué capacidad tiene ese percutor. No todos tienen las mismas características, no son todos tan buenos. No es igual además tampoco una pared que sea de ladrillo
que una que sea de cemento, de concreto. Entonces ahí va a costar mucho más. Pero bueno, también en los eléctricos hay distintas calidades. Otro uso que se le puede dar al taladro es, por ejemplo, el de pulir o lijar, poniéndole un accesorio para ello. Bien, para eso, por ejemplo, estos taladros de cable pues tienen este botón me permiten dejar el giro sin necesidad de que yo esté apretando el gatillo, por lo tanto pues mucha más comodidad. También lo podría poner en un accesorio de árbol para que yo lo pueda dejar fijo y poder bajar el taladro. Estos no me dan esa opción. Bueno, resumiendo y sacando algunas conclusiones. En cuanto a precio, pues hemos visto que los taladros eléctricos son más económicos que los de batería. Potencia y velocidad, pues también vemos que ganan los taladros eléctricos. Ya estamos hablando de las mismas gamas, por supuesto. En cuanto a manejo y comodidad, sí que aquí nos gana el taladro de batería, pero además con bastante diferencia. Si hablamos de atornillar, destornillar, los taladros de batería son mucho más prácticos y más manejables a la hora de utilizarlos para tornillería y van a ser muchísimo más precisos. Si hablamos de otros tipos de uso, como puede ser el pulido o el lijado, pues como los taladros de batería tienen más velocidad y además pues el gatillo se puede quedar fijo, nos van a ser infinitamente más prácticos, teniendo en cuenta, ojo, cuidado de no pasarse y quemar el motor. Hay que saber hasta qué punto llega cada máquina. ¿Qué más? Bueno, un taladro eléctrico no se nos va a parar a no ser que nos quiten la luz. En cambio, el de batería sí que tenemos que tener en cuenta el tiempo que dura esa batería. ¿Y qué más? Y la percusión. Hay que saber si necesitamos o no que tenga percusión, que en una casa es importante, sobre todo si hay alguna pared que sea de ladrillos y todas son de yeso laminado, pues a lo mejor no es tan importante, aunque supongo que algún azulejo tendremos, pero sería una función que sí que también podríamos tener o deberíamos tener en cuenta a la hora de escoger uno u otro. Para mí, como básico, sigue siendo hoy por hoy en este tipo de gamas de bricolaje media-baja, está claro el taladro eléctrico, porque con él voy a poder taladrar perfectamente cualquier tipo de pared y bueno, pues si yo tengo herramienta básica y tengo que poner un cuadro o tengo que colgar un mueble, el taladro eléctrico va a ser mucho más rápido y me va a trabajar mejor. Para otros tipos de trabajos, como pueden ser la carpintería, si yo quiero hacer muebles o quiero poner tornillos, etcétera, pues con el taladro de batería voy a ir mucho más cómoda y voy a trabajar mejor. Entonces, bueno, ahí os dejo que vosotros escojáis. Si fuese un taladro de una gama más alta, pues entonces ya ahí sí que podría suplir un taladro de batería por uno eléctrico, pero entonces ya me iría a precios mucho más elevados. Eso ya depende de vuestro bolsillo y de vuestras necesidades, comodidades, etcétera. Os lo dejo ahí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Más adelante os haré otros vídeos ya explicándoos las diferencias específicas, cómo escoger un taladro de batería, cómo escoger un taladro eléctrico, porque hay muchísimas variedades y muchísimas características que
nos pueden ayudar a escogerlo y que podemos no conocer. Pero por hoy ya no hay más para dar. Así que aquí os dejo. Espero que os haya resultado útil. Bueno, pues hasta el próximo programa. Suscribiros y esas cosas y darle a la campanilla y tal y tal. Venga, chao, hasta la próxima.